¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia a esta tertulia número 60 ya, que grabamos hoy, un jueves, día 24 de julio de 2025, aquí en pleno veranito, ¿eh? Eh, Así que estamos metidísimos y ya, bueno, mm, queda eh, pues una semana exacta para que lleguemos al mes de agosto, que esto en España, aunque haga mucho calor, significa todo lo contrario, significa congelación, eh, porque todo se para, ¿no? Y ahora, pues no sé si os pasa, pero estamos viendo lo contrario, ¿no? Antes de que, en este caso, antes de la calma viene la tormenta y todo el mundo antes de vacaciones quiere cerrarlo todo y tener sus sistemas de IA funcionando de manera autónoma, de forma que puedan eh, irse tranquilos a la playita mientras el robot vende los productos y atiende a los clientes. ¿Lo conseguiremos? Bueno, seguiremos reportando. Están pasando cositas. Hoy hablaremos de, de cosas que suponen cambios, yo diría cualitativos en cuanto al escenario que hemos venido viviendo a lo largo del año y cambios que se veían venir, pero que, bueno, con esto de la IA nunca cristalizan o nunca podemos garantizar que cristalicen hasta que no lo vemos cristalizar. Así que hay cosas muy interesantes y para ello cuento hoy con dos de mis copilots favoritos, Frankie y Javi. ¿Cómo estáis? Le cedo la palabra a Javi y luego ya te cuento yo cómo estoy. Pues la verdad que muy bien. Además, pronto cojo vacaciones, así que aún mejor. No sabía yo que en iHackers dábamos vacaciones. Me acabo de enterar. Lu, deberíamos planteárnoslo, ¿verdad? El coger Él ha dicho alguna. él ha dicho que las coge, no que se las haya concedido. He A ver, dicho, yo lo cojo. tengo a los copilots ya ahí preparados para estas 2 semanas que estaré fuera, que estén resolviendo todos los problemas del día a día. Bueno, eso me parece bien. Mientras no se note tu ausencia, con ponernos una foto, ya sabes, ahí a la que podamos acudir de vez en cuando, nos vale. Bueno, y también tienes que volver para el podcast. Eso sí. Y sí, es lo que más ilusión me hace, la verdad. Cuando tengamos un avatar tuyo, ya ni eso. Pero de momento vamos a seguir confiando y nada, bueno, contento de que estés por aquí de nuevo, Javi, y con ganas de, no va a ser el último episodio del verano, pero con ganas de empezar a tomárnoslos ya con otro punto de vista un poco más tranquilo, ¿no? A ver si esta gente se acuerda precisamente lo que decías, Luz, de la congelación y empieza a sacar menos noticias a la semana porque esto sigue sin parar. Es imposible. Las IAs no se van de vacaciones, así que no creo que lo consigamos. Pero bueno, aquí estaremos al pie del cañón. Como decía, últimamente, pues por esto de que llega agosto y la gente se va, pues nosotros tenemos mucha actividad. eh, y mucha actividad, además, de programación. Esta es una de las... eh, programación, digo, desarrollo de software, ¿eh? No programación de mis vacaciones, que ya querría yo. Pero esta es una de las cosas de las que a mí me gustaría hablar hoy un ratito, que es cómo está o cómo ha estado cambiando de manera reciente el mundillo. No sé por qué se usa diminutivo para esto, porque no es algo pequeño, pero el mundo del desarrollo de software que se ve tremendamente impactado por los cambios que trae la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, eh, los ingenieros de software pues están abrazando el uso de la IA de forma, bueno, ya lo hemos hablado más de una vez en el podcast, ¿no? Eh, el primer impacto grande que hubo de generativa fue en el mundo del desarrollo de software, porque antes de ChatGPT pues tuvimos GitHub Copilot, pero ha pasado tiempo y lo que se ha visto es que hay una confianza en que
el impacto de la IA sea bastante sensible en el sector y, por lo tanto, como hay confianza, pues se ha metido mucha inversión, muchos esfuerzos y esto ha ido evolucionando. Y últimamente, pues se ha visto como un reprise, ¿no? Como un acelerón en la adopción de soluciones de programación basadas en IA, a distintos niveles, porque si uno se fija, pues dependiendo, ¿no? Hablando de ingenieros de software o desarrolladores de software, pues el tipo de adopción que se hace. O sea, es algo que en la industria se ha aceptado como, bueno, como una cosa, digamos, que hay que usar, ¿no? Se ha abrazado bien, pero a distintos niveles, ¿no? Y hay gente que, pues eso, que hace un uso más, digamos, esporádico, ¿no? Le pregunta a un LLM cuestiones de código, a ChatGPT o a Cloud y tal. En el siguiente nivel ya estaría la gente que ha integrado soluciones de inteligencia artificial en sus entornos de programación o que utiliza un entorno de programación que va especialmente orientado a programar con IA, ¿no? Estoy pensando en los Cursor, Windsurf, etcétera. Y luego ya están los power users, ¿no? Que ya directamente pues se encomiendan a la IA. Esto no quiere decir que hagas pipe coding necesariamente, pero sí que el comunicarte con una inteligencia artificial forma parte del proceso de programación por defecto. Esto cambia mucho, ¿no? El enfoque, ¿no? De cómo se abordaba la implementación de un software. Y estos ya pues usan herramientas más de tipo cliente, ¿no? Como Cloud Code, que nosotros en AI Hackers pues le damos mucha caña, o Gemini Clay, etcétera, ¿no? El CLI es una solución más transversal y que te propone una interacción, digamos, más natural y de construcción de software, ¿no? En cada uno de estos tres estadios, digamos que podemos encontrar, o sea, podemos clusterizar casi a la totalidad de los programadores del mundo. Yo no me imagino hoy en día a un desarrollador de software que no utilice ningún tipo de inteligencia artificial para programar. Habrá, como con todo, pues un pequeño reducto de negacionistas, como siempre pasa, o de gente que quiere mantenerse pura y tal, pero bueno, se podría decir que hoy en día estás fuera un poco de la industria, ¿no? Si estás ahí. Y luego también depende de la organización para la que trabajes, de las herramientas que te den, de lo que te permitan también hacer, etcétera, ¿no? Pero digamos que toda esta reflexión es para decir simplemente, que lo podría haber dicho en una frase, que todos los programadores usan IA. Y que además, pues como he dicho, existen grandes inversiones y grandes movimientos porque hay una confianza en que esto tiene ya un impacto y va a ir a más en la productividad y en la parte económica, ¿no? Aparte de mejorarnos la vida y todo esto. Y en este sentido, pues viene la primera noticia, bueno, cronología de acontecimientos que a mí me gustaría repasar, que es todo esto que ha pasado con Windsurf. ¿Vale? Que Windsurf es un IDE, un entorno de programación, competencia de Cursor y de Visual Studio Code con GitHub Copilot, ¿no? Digamos que es un fork, una copia de Visual Studio Code que propone una interfaz agéntica propia donde tú puedes acceder a modelos, puedes integrar tu código y programar con él, básicamente, ¿no? Y con Cursor, pues han pasado una serie de cosas que son muy curiosas, ¿vale? Y que tienen que ver con todo esto que está pasando en el mundo de la programación. Y es que OpenAI, siempre tiene que salir, estuvo a punto de adquirir Windsurf. Se decía que por 3.000 millones de dólares. Sin embargo, este acuerdo, pues en el último momento, de hecho nosotros lo dábamos por hecho, porque me acuerdo cuando Sí. empezaron a salir los rumores y tal, que nosotros ya hablábamos, OpenAI ha comprado Windsurf. No, pues no.
en el último momento este acuerdo colapsó. Y colapsó porque se metió un tercero y también un cuarto, ¿vale? En la cuestión. Y es que Google, pues vino, pasó a todo el mundo por la derecha, licenció la tecnología de Windsurf por creo que 2.400 millones de dólares y tal, y le dio unos puestos de responsabilidad dentro de Google a las personas clave de la compañía, ¿no? Al CEO, Varun Moja, al cofundador, Douglas Chen, varios ingenieros, ¿no? Que son los que habían construido la solución, pues Google les colocó allí en una clara apuesta por el desarrollo de la de esta forma de programar agéntica, ¿no? Parece que fue más a por las personas que a por la tecnología, pero bueno, que ha pagado una pasta Google, ¿no? Y esto parece eh, que es algo que los grandes están haciendo, ¿no? Prefieren hacer esto de comprar otra compañía, porque si no, pues todas las movidas regulatorias y tal le frenan mucho y porque están muy controlados y entonces hacen esto, ¿no? Y ha habido aquí un pulso entre Google y OpenAI y luego Cognition AI, que son los que están detrás de Devin, pues también compró una parte de activos que quedaban de la empresa, que a Google no le interesaban y tal, y al final de la historia, pues OpenAI se quedó sin nada. Bueno, así fue como terminó la cosa. Esto fue en un momento, además, en el que Windsurf estaba muy bien posicionado porque habían tomado una serie de decisiones eh, que bastante acertadas para estar un poco por delante de curso y también tenían un punto de valoración que podía interesarnos. Y también os puedo decir que ahora mismo estamos en un punto totalmente distinto porque después de esto han seguido pasando cosas, ¿no? Eh, pero bueno, esta es un poco la tendencia que hay en el sector, ¿no? Los gigantes estos tecnológicos como Google, pues prefieren licencias, contrataciones estratégicas y a estos ejemplos, pues le han seguido Meta con Scale AI, Amazon con Adet, Microsoft con Flexion, etcétera, lo que da una idea de que pues se hace una apuesta muy fuerte por la programación asistida por IA, ¿no? Y parece que es tal y como yo lo veo, sin haber hecho un estudio profundo, que es el sector laboral que más se ha visto impactado por la inteligencia artificial, o de una manera más profunda, digamos, ¿no? No, y aquí entiendes el impacto como una mejora, ¿no? No impactado en plan de bueno, lo que se hablaba al principio, ¿no? Ya programadores van a desaparecer y ya programarán los robots. No ese es el tipo de impacto que se está viendo, ¿no? Sino que lo que está ocurriendo es que los programadores abrazan esto, les gusta, ven la mejora y cada vez se hacen las cosas mejor y más rápido. Así que bueno, esta es un poco la cronología de los hechos. No sé si me he dejado algo. Creo que puede ser relevante comentar algunos números de cuál es el estado de Windsurf, por si alguien piensa que es que era una empresa en mala posición o algo de eso, porque en el momento de la compra estaban teniendo 82 millones de dólares de ARR, es decir, de recurrente anual, pero creciendo al trimestre al doble, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, según esto quería decir que 3 meses después, en octubre, estarían más o menos en 160 millones siguiendo esa tendencia. Tenían más de 350 clientes empresariales, o sea, grandes, y más de 100 millones de dólares en caja disponibles para expansión. O sea, no partíamos de una situación, lo dicho, necesitan caja para... No, era una empresa que iba bien, que estaba creciendo un montón, que tenía pasta para seguir haciendo un montón de cosas y efectivamente, pues unos por un lado, otros por otro, se han ido quedando con los dos trocitos de una manera, pues eso, que OpenAI, que se las prometía muy felices, las ha quedado compuesto y sin novio. Sí. Además, por añadir, la compra por parte de Cognition AI es muy relevante porque si nos acordamos son los que
uno de los primeros que crearon estos Agentics Coders, que se llama Devin y que ahora mismo no sé lo que cuesta, pero recuerdo que lo tenían por $500 al mes y lo podías como contratar. Entonces, la integración de este IDE agéntico con agentes en background, que sea como Devin, que sean capaces de programar, es, como ha dicho Lua, lo que nos está llevando, ¿no? Que estar nosotros guiando a estos agentes, pero de momento, pues tener esa interfaz como es Windsurf que nos permite comunicarnos por texto. O sea, de momento estamos un poquito lejos de decir, haz una aplicación full stack y la publicas y te olvidas. Llegará, no sé cuándo, pero llegará, pero de momento estamos bastante lejos y nosotros lo vemos. O sea, sí que nos está potenciando muchísimo a la hora de programar, pero hay que estar ahí todavía. O sea, esto no se lo puedes dar a alguien que no sepa programar. Sí, eso hay una reflexión acerca de eso que yo tengo sobre este escenario que tú has descrito, ¿no? La cuestión de llega alguien y le dice yo quiero una aplicación full stack y la publica que hace no sé qué y que la quiero disponible para mis usuarios, ¿no? Es el qué, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Decirle a la IA mediante prompts qué es lo que quieres es la manera normal, por defecto, que tiene la gente de comunicarse con las IAs. Y aquí hago un take mío que no es la correcta. ¿Por qué digo esto? El qué es importante, pero también el cómo. Porque hay mucha incertidumbre debajo del qué. Es decir, si tú le dices a un... Nosotros nos pasa mucho, ¿no? Pues nosotros programamos mucho con IA, en AI Hackers, nosotros somos muy benditos de la IA, por lo que sea. Y probamos muchos, usamos mucho Cloud Code, hemos usado Windsurf, Cursor, hemos pasado por todos, ¿no? Y en nuestra experiencia, al menos en la mía, lo que ocurre es que si intentas describir el qué, pues la IA va a rellenar los huecos de incertidumbre con lo que le parezca. Entonces, cuando es algo muy sencillo, normalmente lo hace bien. Es decir, si tú lo que quieres es una aplicación que hay una to-do list, ¿no? Una to-do list app que hay también en Internet, es muy probable que haga algo muy parecido a lo que tú tenías en la cabeza. Pero en el momento que tú le sacas de ahí, ¿no? Y quieres algo, pues normalmente, pues con esto de la IA y el abaratamiento del código y tal, ese tipo de cosas que ya existen casi como estándar, no tienen valor casi, ¿no? Es decir, muy fácil hacer eso. Pero claro, a donde va a estar el valor es hacer cosas, como se ha pasado siempre en el software, ¿no? Que resuelvan un problema concreto que tú tienes y o que tiene mucha gente, pero que nadie ha resuelto todavía. Porque si ya se hubiera resuelto, pues usarías esa solución. Y ahora lo que se abarata es el hecho de que tú construyas una solución para ti, ad hoc. No sé si, como decía Andrei Karpathy, pues un poco vaticinaba, ¿no? Que íbamos a tener una aplicación que nos hacíamos para cada cosa que necesitáramos y tal, porque iba a ser tan barato. Y no sé qué. No sé si va a ser ese el escenario, pero es mucho más fácil llegar a eso. Pero ahí, a lo que voy es a que entra de lleno el cómo, ¿no? Porque hay tanta incertidumbre detrás de un problema más concreto o más específico y que nadie ha resuelto, que el LLM o el agente o lo que sea, pues va a hacer un poco lo que le parezca según él entienda. Es lo que haría una persona. Es decir, si tú a un programador le explicas, yo quiero hacer una aplicación que haga tal, que haga cual, pues la va a hacer como le parece, ¿no? Y cuando empieza esto a funcionar bien, realmente, y cuando saca un resultado que está cercano a lo que tú quieres, es cuando le explicas también el cómo quieres que lo haga. Porque eso reduce muchísimo la incertidumbre. Y entonces las cosas convergen. Y entonces es más fácil iterar, comunicarte, etc. Y para eso hace falta que el que está guiando, en este caso el programador, tenga conocimiento sobre cómo quiere las cosas, ¿no? Aparte del conocimiento del contexto del problema. Pero te digo, por mucho que te curres el prompt y por mucho contexto que des, y ocurre en las técnicas de prompt engineering, esto ya se sabe, ¿no? Como no des ejemplos de lo que quieres
Y como no digas plantillas y como no digas exactamente el cómo, es muy raro, salvo que sea algo muy fácil, o quieras que te sorprenda, porque la serendipia también lo usamos para esto, ¿no? Oye, dime cómo lo harías tú. Vale, eso tiene valor. Pero si tú quieres construir soluciones, tienes que saber. Y eso es un poco la experiencia que nosotros tenemos. Sí, hoy en día, aunque estas herramientas como Lovable, V0 sí que simplifican mucho la creación de estas apps, que ya no son solo un front, sino ya puedes conectar bases de datos y incluso desplegar y hacer cosas más interesantes. De momento faltan un montón de casos que no están solucionados, de seguridad, de autenticación, de típicos problemas de software. ¿Qué pasa? Que una persona que no sepa programar esto lo va a ver y va a decir es la leche, pero en cuanto alguien con experiencia lo ve, pues se da cuenta que esto no escala y que tiene los problemas que siempre se han tenido con el software tradicional. Entonces, yo aún así, mi opinión es que llegará en un futuro que esto sea tan básico que cualquier o prácticamente cualquier persona sea capaz de crearse su app, pero la realidad, y esto no es humo, esto la realidad es que no se puede, o sea, ahora mismo cualquier persona no puede hacer cualquier herramienta para una empresa o dar consultorías o hacer automatizaciones. O sea, aquí hay un proceso de aprendizaje que de momento hay que estar ahí. Gran parte de este hype, en cualquier caso, con independencia de lo que se pueda conseguir, de que cada uno sea consciente de lo que dices, Lu, estoy completamente de acuerdo, de si es más importante el qué o el cómo bueno, no voy a repetirme o a repetirte. Hace poco también hemos visto cómo en Cursor pues le han enchufado una serie C de 900 millones a una valoración de 10.000 y en estos días, hace menos de una semana, se hablaba de Lovable, que es todavía como un nivel más bajo, ¿no? En este sentido. También le han metido 200 millones a una valoración de 1.800. O sea, estamos viendo unas super operaciones donde todo el mundo tiene claro que este es el camino. Luego hay que ver hasta dónde te lleva, si te automatiza mucho o poco, si te hace más productivo. No lo sé, habrá que verlo, pero desde luego es el punto en el que, claro, con todo esto, pues es el momento en el que puede pasar todo lo que ocurrió alrededor de Windsurf. Quizá en otro momento más adelante ya no, si la cosa se tranquiliza un poco, y hace unos meses tampoco seguramente estábamos en ese momento, pero ya sabéis, a veces hay que estar en el punto oportuno y en el momento oportuno también, y aquí han confluido ambas cosas. Sí. Voy a rescatar una entrevista con Gabe Newell, fundador de Steam, ¿vale? Que es un informático ilustre, que hacía o sea, él daba unos consejos para los jóvenes, ¿sí? Porque estamos hablando de que tienes que tener expertise y decirle a la IA cómo quiere las cosas y tal, y parece como que quieren hacer salir. Y en línea también con lo que decía Javi, hay un proceso de aprendizaje, etcétera. Esto es así. Y Gabe Newell, para también un poco que la gente se engorilase y tal, pues comparaba el valor o el cambio que traía la IA con otros breakthroughs que han ocurrido en la industria. Decía una cosa que, claro, él tiene unos años, ¿no? Y ha vivido esto. O sea, hubo un momento en el que si tú sabías manejar Lotus 123, ¿no? Pues fue como la primera hoja de cálculo. Hoy sería Excel o Google Sheets lo que más se usaría, pero en su momento, pues Lotus fue la hoja de cálculo de referencia cuando no había nada, ¿no? Pues si tú sabías manejar eso, o te manejabas con eso, parecía que eras un genio, ¿no? Yo creo que está muy bien tirada la analogía porque si tú sabes manejar Cloud Code, pareces un programador 10 por, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que eso ya lo use todo el mundo, ¿vale? Entonces yo a esto siempre le doy la vuelta. Cuando todo el mundo use esto, vas a ser tú el único que lo sepa. O sea, decir, ¿en qué posición te deja eso? No es tanto el valor aportado que te puede dar ahora. Sí, ahora si te espabilas y tal, pues
lo puedes aprovechar, ¿no? Y hay mucha gente en esto. Y mucha gente, sobre todo, que no se está dando cuenta. Pero es que va a llegar un momento que eso te va a arrastrar la ola y es inevitable. Y cuando tú estudies informática en un módulo superior o en la universidad o lo que sea, ya se estudiará con IAs y te enseñarán programación agéntica y todo este rollo, ¿no? Pues ya está, es lo que hay. Pero ahí hay dos cosas, el momento actual y luego que como te quedes atrás, pues eso puede tener un impacto significativo. Y yo creo que se meten inversiones y se meten tal, no porque hayan hecho una hipótesis de esto va a aumentar la productividad un no sé cuántos %, sino porque es que esta gente quiere estar liderando ese cambio que saben que es inevitable, ¿no? Y que es ese posicionamiento que... Porque esto es inevitable. Es inevitable que esto, en el mundo de la programación, en otros sectores, pues habría que ver. Evidentemente, la IA está teniendo impacto en muchos sitios, ¿vale? Pero bueno, hay escepticismo en algunos lados, de, bueno, si esto alucina, no sé cuánto está. Pero el mundo de la programación es que es, vamos, impepinable, ¿eh? Es una cosa que ha llegado para quedarse y que ya está teniendo impacto tocho. Así que bueno, por eso quería hacer este repasito a la aventura de Windsurf, que me parece curioso lo que ha ido pasando en plan culebrón, pero que ilustra muy bien que hay movimiento, ¿no? Cuando veis al seguito. Así que nada, si queréis pasamos a la siguiente. Frankie, que nos traes aquí. Vale, perfecto, sí, me toca, por lo que veo me toca a mí, no era muy consciente. Pues como he hecho en alguna otra ocasión, os vuelvo a traer un post de LinkedIn de Stuart Wintertier, que en su caso cita a otro post de otro tío que se llama David Bland y que hace un planteamiento sobre algo que hemos comentado aquí otras veces, pero que me parecía una forma de verlo interesante, ¿no? Diferente y para mí además muy, muy acertada. Y bueno, básicamente, si queréis, por resumir el título, es algo así como la inteligencia artificial no es tu propuesta de valor, sino que es un recurso que tienes. Y esto está un poco enfocado al Business Model Canvas, que yo creo que todas estas alturas más o menos conocéis de alguna manera. Es esa plantilla que se hizo muy famosa hace, pues quizás sobre todo 10 años, ¿no? Que tiene una serie de bloques donde las startups lo que hacen es, bueno, pues tratar de responder una serie de preguntas clave que están relacionadas entre ellas y al final, si todo está hilado, pues tienes un modelo de negocio que debería ser el adecuado, ¿no? Con sus canales, sus recursos, sus personas clave, herramientas de venta, todo eso tiene que estar ahí reflejado de alguna manera. Y claro, en lo que ocurre, hay dos puntos, dos espacios que los que nos vamos a centrar especialmente, que son el de recursos clave, y aquí va pues todo lo que tiene que ver con todo lo que es imprescindible para que funcione el negocio. Y hablamos de personas, tecnología, datos, relaciones, IP también, todo eso, ¿no? Son tus recursos clave. Y tienes otro espacio que está al ladito, a la derecha, que es el de la propuesta de valor, y es como el corazón de todo el Canvas. Está justo en medio y aquí lo que defines es el beneficio tangible para tu cliente, el valor que realmente le aportas. Es decir, y esto está hilado, Bru, la verdad es que al final siempre lo hacemos y no sé por qué, es casualidad. Hablamos de no el cómo, sino el qué, ¿vale? En la propuesta de valor va el qué y los recursos clave de alguna forma te van indicando el cómo. También vas a llegar a ese punto. Y en la imagen, en el post, en la imagen del Business Model Canvas, lo que hacía David Bland en este caso era marcar en rojo IA y con una X, ¿no? En la casilla de la propuesta de valor y en verde IA y con un check en la casilla de recursos clave. Y luego hace una reflexión Stuart sobre el tema y tal. Y claro, me parecía que tenía toda la lógica. Al final, poner IA en la propuesta de valor es presumir de que tu producto, ¿qué? ¿Funciona con electricidad, por ejemplo? Porque en el fondo es lo mismo, ¿no? Funciona con IA, funciona con electricidad, funciona con gasolina, no tengo ni puñetera idea, pero es algo que hace que tu producto funcione, no es el valor que tú le estás transmitiendo al cliente. Y sin embargo, y lo hemos comentado muchas veces, hemos llegado a una situación en la que parece que el valor que tú le aportas al cliente es que está hecho con IA. Esto es mejor porque está hecho con IA, es lo que a ti te va a ayudar. No es que te va a ayudar a vender un 10% más o no es que te va a ayudar a ir 20% más rápido. Si no estamos en ese punto. Y claro, con ese enfoque estratégico, que estoy de acuerdo en que me parece que es erróneo,
pues seguramente no se toman buenas decisiones. Esto al final es AI washing, que hemos hablado de esto en un montón de ocasiones, pero claro, es que no vemos que nadie diga en esta herramienta de blockchain, no vemos que diga, digo por traer otra tecnología relativamente reciente, ¿no? Que también en principio suponía que iba a venir a cambiar las cosas, pero sí estamos hablando de la IA. Y la IA al final es la fontanería. Tú cuando vendes la casa no vendes la fontanería que tiene, que puedes contar como algo destacado que la fontanería es especialmente buena por no sé qué o por no sé cuántos, ¿vale? Y va a ser segura y va a ser no sé qué, pero tú vendes la casa por otra serie de características. Entonces, al final, la propuesta de valor tiene que hablar de un cambio real para el cliente, de un valor real para el cliente, algo que sea medible y no centrarse en ese punto. Ya os digo, no es un tema nuevo, pero sí es un enfoque nuevo a la hora de contarlo que me parecía bastante interesante y por eso lo quería traer por aquí. No sé qué opináis. Sí, yo hago matiz a esto, que no afecta al grueso de la audiencia al que va dirigido este Canvas o este cambio en la ubicación de la IA en el Canvas, pero bueno, que hay empresas que sí venderían. O sea, es decir, si la IA es tu core, ¿no? Claro. Evidentemente. Claro. Sí, pero si Pero, eres un proveedor de IA, efectivamente, podemos claro, dejarlo ahí, pero si tú lo que me estás vendiendo es un CRM, la IA es una eso es. herramienta, pero lo que me vendes no es la IA, realmente. Eso es, que lo que se confunde la gente es en pensar que la IA es tu propuesta de valor cuando tú no es lo que haces, ¿no? Tú te estás sirviendo de ella para dar un mejor servicio, etcétera. Entonces, evidentemente, eso es una herramienta que te hace más potente, que te llega a siguiente nivel, pues ya sabemos lo que puede pasar con la IA, ¿no? Puede pasar de todo. Pero claro, evidentemente, aquí yo creo que un poco lo que subyace es no flipéis, que no sois todos OpenAI, ¿sabes? Eh, esta gente sí lo tiene en el centro. Ellos sí. Y, y seguramente su model canvas, su business model canvas sea diferente, ¿no? No pongan ahí IA, pongan una cosa mucho más ambiciosa. O cosas que incluso no te esperas, ¿no? Muchas veces esta gente seguramente ponga AGI o yo qué sé, ¿no? Porque las cosas entonces están pensando en otros rollos, pero en el camino. Pero bueno, al final si tú ves en qué invierten y todo eso, pues casi que podrían ponerse el talento por encima de todo y cosas por el estilo, ¿no? Se ve con estos movimientos de Windsurf y tal, y fichan a la gente. Eh, pero, evidentemente, para el 98-99% de las empresas, eh, tú lo que estás vendiendo no es inteligencia artificial. Por lo tanto, ponlo en el sitio adecuado. A mí me parece interesante el dibujito, que mola bastante. Y creo que también habría que hacer un poco evaluación de qué puede pasar si te flipas con esto. Mm. Es decir, a nivel de que tú puedas orientar tu negocio hacia donde no es, o lo que te puede pasar si aquel de quien dependes te cambia el pie. Porque si tú pones todo el core, ¿no? Yo desarrollo soluciones basadas en IA, estás generando una dependencia brutal con los que sí venden IA. Y esa peña no sabes por dónde te va a salir. Sí, sí. Sí, además, alguna vez hemos hablado de ello, pero el coste de la IA también es algo que, primero, no solo depende de ti, porque dependes de esos players, y segundo, cuando estás en producción y estás de manera masiva, ya no son una API a OpenAI me vale un céntimo. O sea que las expectativas es lo malo, ¿no?, que tiene esto cuando la gente ve la IA como un fin y no como un medio, porque al final es marketing y decir que tu cepillo eléctrico tiene IA, pues va a vender más. Pero claro, si ese cepillo funciona igual que sin IA o incluso funciona peor, la gente se lleva decepción y ahí es donde estamos ahora en ese hype de la IA funciona, la IA se puede llevar a producción. ¿Merece la pena meter IA aquí? Esas son preguntas que mucha gente no se hace y solo quiere meter IA pues porque está de moda y porque creo que me va a ayudar,
pero no siempre va a ayudar y además va a añadir un coste. Entonces, es muy importante tener en cuenta cuándo es necesaria la IA y si en verdad te va a ayudar y no te va a generar un problema. O sea, ahora mismo estamos en un periodo de IA, eh, yo diría maduro, o sea, iniciando en la madurez. Entonces, sí que es una realidad, pero claro, hay que tener las expectativas claras de qué se puede hacer, cuánto va a costar y qué dependencias tienes, lo que ha dicho Lu. Pero bueno, al final también, si lo pensamos más a gran escala, es como el que tiene su negocio todo centrado y usa Hashpot y usa Slack y usa Gmail. Si estos escapan, tu negocio, o sea, no se va al garete, pero tienes que adaptarlo y te va a costar. Entonces, con la IA igual, si OpenAI decide cerrar o subir los precios, pues hay un montón de players también y hay un montón de modelos open source que pueden cambiar fácilmente y no tener 100% dependencia. Pero claro, ahí ya dependes de que el que te ha hecho esa IA o el que te ha hecho ese agente o ese código, pues se pueda adaptar fácilmente, cosa que es un reto también, ¿no? Que no todos los modelos funcionan igual y no todos son iguales, claro. Yo creo que hay una cosa también que ocurre, que es que hay compañías que están haciendo un shift hacia, o sea, porque lo ven necesario o lo que sea, hacia somos una compañía de IA, ¿no? Cuando no lo eras originalmente, ¿no? Y eso, claro, yo creo que también la reflexión, ¿no? de Stuart Winter, así, ¿no? Sí, Sí. Wintertier. Wintertier. ¿A qué nombre se pone la gente? La reflexión de Stuart va también un poco por ahí, ¿no? Si tú planteas, ¿no? O sea, si tú te planteas hacer una compañía de nuevas, pues bueno, Greenfield y lo que tú quieras, ¿no? Pero me acuerdo el caso de Grammarly, por ejemplo, ¿no? De repente esta gente, pues, ha visto que oye, su mercado están en una buena posición, ¿no? Tienen su buena RR, un cojón de clientes y tal, pero pues, solo ven peligrar. Una herramienta que te corrige la ortografía y tal. Y entonces deciden transformarse en una compañía de ella. Claro, si tú decides eso, se entiende que ya no estás vendiendo lo mismo. El problema es cuando tú vendes lo mismo, pero te crees que ahora eres una compañía de IA y lo pones en tu core, ¿no? Porque sí que es verdad que entre los OpenAI, entre los grandes providers, los providers core, ¿no? Diríamos que en el suelo de todo estaría NVIDIA, dando GPUs, vendiendo GPUs a todo el mundo y siendo la empresa con mayor valoración y tal. Y luego están por encima hay una capa de proveedores de LLMs, tochos y todo este rollo, ¿no? Pero entre eso y las empresas que se dedican a vender otra cosa, ¿no? Se dedican a un e-commerce o lo que sea, también hay otros que realmente están haciendo IA, ¿no? Y que se pensaba que era gente que simplemente estaba construyendo soluciones encima de OpenAI y tal, pero que eso son empresas de IA, eso se ha demostrado eh, con algunas soluciones como las de los IDEs agénticos de programación que hemos hablado antes y no solo, ¿no? O sea, hay soluciones que decían, no, esto es que es prompting, no, hay algo, o sea, sí que, a ver, sí que es prompting, claro, evidentemente, pero que sistemas de agentes muy elaborados y tal, son gente que sí hace IA, ¿no? No es tanto, bueno, si dependo de un gran proveedor, esos son los que hacen IA y yo simplemente estoy aquí jugando. Pero claro, también es que hay gente que se está planteando, igual que la década pasada se decía mucho eso de no somos un banco, no somos una aseguradora, sino que somos una compañía de software, en la era del software, ¿no? Que tiene productos financieros, como si tu core fuera el software, ¿no? No el negocio que te da de comer. Pues yo creo que está pasando un poco lo mismo con la IA, ¿no? Somos una compañía de IA que además tiene un CRM, para quizá ese sea el error, fliparte un poco, ¿no? Pero sí que hay gente que no son, dependen de OpenAI, dependen de Gemini o de Cloud o lo que sea,
y hacen soluciones de valor, ¿no? Bueno, se pensaba que esto, pues, de repente un día iba a coger el proveedor principal, coger Microsoft o Google o lo que sea, y te iba a fagocitar porque lo iban a implementar ellos. Bueno, Google no es que no está todo, ¿sabes? Se pueden construir soluciones de IA. Y ahí sí que en el Business Model Canvas la IA iría en el centro, lo digo yo. Muy bien, pues no le damos más vueltas por mi parte a esto. Es un tema que seguramente va a seguir viniendo recurrentemente de una u otra manera, pero bueno, para que nos sigamos activando todos ahí con la idea. Muy bien, muy interesante. Mira, Javi, ¿tú qué traes por aquí? Bueno, pues traigo un plan de acción que ha sacado el gobierno de los Estados Unidos, que lo han llamado Winning the Race. Con eso ya la verdad que nos indica mucho a dónde lo quieren llevar. Y lo que quieren, y además esto es un plan que ya está firmado, y lo ha sacado a la Casa Blanca hace unos días, y lo que quieren es que Estados Unidos lidere a nivel global todo el tema de la inteligencia artificial. Entonces han sacado en este artículo, en este paper, 3 pilares, y estos pilares la verdad que difieren mucho de lo que tenemos en Europa. Después vamos a hablar sobre ello para poder un poco poner en valor y ver cómo lo están haciendo otros continentes. El primer pilar lo han llamado acelerar la innovación en IA, ¿vale? Y aquí lo que quieren hacer es desregular masivamente, ¿vale? Aquí esto supone un cambio grande porque quieren eliminar toda la burocracia y todo lo que habían impuesto anteriormente con valores americanos, ¿vale? ¿A qué llaman ellos valores americanos? Literalmente dicen que quieren asegurar que los modelos de IA, especialmente los adquiridos por el gobierno, promuevan la libertad de expresión y estén libres de sesgos ideológicos. Vale, bueno, ellos lo llaman IA con valores americanos y quieren un poco eliminar sesgos ideológicos. Ahí lo dejamos. Lo que sí que quieren quitar es lo que llamaban DEI, que si no me equivoco, a ver si no recuerdo cómo eran las siglas. Pero bueno, es como quitar todos estos sesgos hacia... Sí, ¿Perdón, Luke? de ahí son las políticas, ¿no? De diversidad, equidad e inclusión. Correcto. Entonces, justamente quieren quitar eso y hacer una IA, pues que no, o sea, no cargar positivamente hacia eso, ¿vale? Además, bueno, pueden ser partes que pueden ser un poquito más controversiales, pero bueno, yendo al grano, lo interesante, quieren fomentar el código abierto. La verdad que eso es de lo más top que quieren hacer, porque no solo va a fomentar la investigación, sino que eso va a ayudar a otros países y a otros continentes a poder seguir un poco la batalla. Y lo que quieren sobre todo también es crear una base, ¿vale? Una base donde ellos puedan entrenar todos sus modelos a nivel masivo, ¿vale? Un supercomputador, un super centro de entrenamiento, donde ellos tengan sus chips, tengan la fabricación en Estados Unidos, que no dependan pues, de China, de Taiwán, de estos países, y quieren modernizar toda la red eléctrica para poder satisfacer eso. Entonces, este white paper tiene esas dos partes como de hardware, ética y software. Ética se la carga y dice modelo abierto con valores estadounidenses. Muy a lo Elon Musk, de quiero un modelo libre, sin sesgos y tal, y luego en el prompt está que Elon Musk es el mejor. Pero me gusta la parte de esa innovación donde va a meter pasta tangible, que es en crear centros de transformación, mejorar la red eléctrica, entrenamientos, crear modelos open source. Entonces, bueno, es un paso, es una avanzadilla donde realmente es un plan tangible, donde no solo hay regulaciones y prohibiciones como tenemos en Europa que limitan mucho, y de hecho lo estamos viendo que ya nos limitan esa creación de estos
sistemas de inteligencia artificial y allí pues van un poquito más por libre. Sí que es verdad que el tema de America First, bueno, no es muy libre y muy abierto, pero oye, a los programadores pues es un plus tener estos super ordenadores de cómputos y toda la estructura para poder aprovecharnos de ella. Entonces, bueno, es un paso, puede gustar más o menos, pero por lo menos tienen una idea clara de cómo quieren llevar la IA y quieren, pues, como lo han llamado ellos, winning the race. Quieren ganar por la carrera de la inteligencia artificial. Cuando has empezado a hablar, pensaba que a Elon Musk le habían dejado volver a entrar en la Casa Blanca, pero cuando has seguido, he visto que era más Zuckerberg. Eso del código abierto Muy meta. es muy meta ese rollo, sí. Sí, Y bueno, Meta ya está también subida en la historia esta de eliminar las políticas y toda esta mierda, ¿no? A ver, no es el tema importante aquí este, es muy del signo de los tiempos, digamos, y ya está. Pero es interesante que se haga una apuesta fuerte por el posicionamiento y que además esta apuesta la tengan que reforzar cada poco tiempo, porque se ve claramente que hay inquietud con lo que viene de fuera en Estados Unidos. No creo que sea una respuesta a la IA, ¿no? En Europa vamos por libre. Sino que tendrá más que ver con China seguramente y con tener una posición de dominancia de las empresas americanas y sobre todo poder conservarla, ¿no? Pero claro, es que aquí hay cosas, tío, o sea, no sé, a mí me parecen volver un poco al pasado, o sea, eso del centro de supercomputación, a mí me recuerda cuando tenías que, bueno, no sé si, claro, que soy muy mayor, pero parte de la audiencia no entenderá de qué estoy hablando, ¿no? Pero en los centros de investigación hace años en las universidades y tal había supercomputadores y tú a lo mejor tenías que correr un programa allí y reservabas créditos en el centro de cálculo para ese ordenador y tal, y te daban una ventana de, de flops allí para que usaras y tal, ¿no? Y parece como que vamos a ir a eso, que, o sea, yo quiero entrar a mis modelos y tengo que ir allí a pedir un formulario que me den audiencia, ¿no? Es un poco extraño. La cuestión de que subyace bajo eso, que es poner recursos computacionales, si lo he entendido bien, ¿eh? Poner recursos computacionales a disposición de los desarrolladores o los técnicos de Estados Unidos, por supuesto, recursos a los que hoy en día es imposible que una persona normal acceda, a no ser que trabajes en Meta o en OpenAI o lo que sea, pues a mí me parece bastante interesante porque, como decía Sam Altman, la moneda del futuro seguramente sea la capacidad de cómputo. Aunque eso tiene unos rendimientos decrecientes brutales, pero seguramente durante un tiempo eso va a valer mucho, ¿no? Y el hecho de democratizar eso, aunque el plan sea solo para Estados Unidos, es algo que luego tendrá sus consecuencias a nivel global y eso seguro que es bueno, ¿vale? sí. Pero la manera de expresarlo es un poco extraña. Pero bueno, Y, ya y sabes. consecuencias también no solo positivas, sino también negativas, porque lo que pretenden también es pues quitar toda la regulación para poder meter estos supercomputadores pues cerca de ríos, cerca de zonas, o sea, quieren evitar estos stoppers, que es la regulación de que, pues, por contaminación, por contaminación sobre todo, pues que no puedas tener un supercomputador y una zona industrial enorme en X sitio. Entonces, claro, esto es lo que te permite, es, como lo han llamado ellos,
reformar los procesos de permisos medioambientales, el NEPA y la Ley de Aguas Limpias. Entonces, claro, esto puede tener beneficios para la humanidad a modo de supercomputación, nuevos modelos y tal, pero tiene esa parte negativa de que, pues bueno, consume mucha agua y todo esto que hemos venido escuchando. Entonces habrá que buscar un poquito el equilibrio y es ahí donde creo que les va a costar más porque ya vemos un poco a dónde tiran la balanza, pero tampoco el caso que tenemos cercano aquí en nuestro continente de bloquear todo y de no permitir este tipo de innovación, ¿no? Entonces, eso es lo complicado y esa es un poco la batalla que tienen entre los grandes, de a ver quién llega más lejos, pero claro, a costa de qué también. Ya se ha comentado, yo creo que muchas veces en muchos sitios, pero a mí me sigue recordando bastante, y aquí coincido con Lu en el tema de que parece que se están centrando mucho en China, pero me recuerda bastante a la carrera por llegar a la Luna, ¿no? La carrera espacial que hubo hace años. Aquí estamos hablando de la IA, en lugar de ser Rusia es China, pero es como que están todo el rato haciendo esfuerzos por estar claramente por delante. Y de hecho se menciona a China de una forma más o menos directa, pero se la menciona realmente en el documento unas cuantas veces. Dejan claro, por un lado, que el liderazgo global lo tienen que tener ellos y hablan, o sea, hacen analogías militares también, económicas, absolutamente de todo, lo dejan súper claro. Habéis comentado también, buscan un poco la autosuficiencia y sobre todo evitar la dependencia en temas de fabricación de microchips, servidores, data centers, pues todo lo que habéis dicho. Y eso es algo que, bueno, Estados Unidos no es la primera vez que lo hace. Aquí en lo del Make America Great Again sigue estando bastante en el fondo de lo que se habla. Pero luego se llegan a meter incluso un poco de alguna manera claro, tienen una serie de aliados, en este caso Europa. ¿Qué papel juega Europa? Pues el que jugamos siempre, el ser sus consumidores de lo que hacen. Ellos lo que quieren es que utilicemos sus productos, no los de China, en este caso. Y de hecho había un comentario específico que decía algo como que quieren contrarrestar la influencia china en organismos internacionales, y mencionando la ONU, el G20, G7, todo esto. Y bueno, pues sugieren o proponen que se establezcan marcos regulatorios en los países afines a Estados Unidos, es decir, Europa, y bueno, y algunos otros también, para que rechacen las tecnologías chinas y los estándares que surjan de allí. Hablan de bloqueos tecnológicos y recordad el caso Huawei, por ejemplo, y todo lo que ha salido, y se meten en seguridad nacional. O sea, hay un montón de cositas, por no dedicarle demasiado tiempo a esto, donde parece más un documento contra China, ¿no? Vamos a hacer esto para estar por delante de ellos. Y a los Sí. chinos le metemos unos aranceles guapos. Por supuesto, como premio. Pues sí, Bueno, no, los aranceles nos lo están metiendo a todos, eso. mira, eso que has comentado, Frankie, es el pilar 3 que tienen ellos en este paper que han publicado, y es sobre todo eso, alinearnos todos en favor de Estados Unidos, y si no te alineas, te corto el grifo. Eso va a ser así. Y de hecho, ya eso que comentáis de ir un poco en contra de Asia o de China, de Taiwán, quieren ya meter sus fábricas o recuperar las fábricas, como dicen ellos, de semiconductores y evitar pues ser 100%, o sea, y no ser dependientes. O sea, ese es el plan. Sí, es un buen plan si vuelves a permitir la esclavitud. Porque si no, o sea, al final, la cosa con esto es que esto tiene un coste altísimo a largo plazo, ¿no? O sea, es la dominancia. El coste de la dominancia es un coste súper alto. Decía Carl Sagan que en la Guerra Fría, que era pues, una guerra que realmente no había guerra, ¿no? Pero que era, pues eso, has puesto tú la analogía, ¿no, Frankie? Una lucha por el posicionamiento global en determinadas cuestiones, ¿no? Y Carl Sagan criticaba que el gasto militar de aquella guerra, que no fue una guerra, durante esos años hubiera permitido comprar todo
lo que había en Estados Unidos, todo salvo la tierra, ¿no? Una frase muy famosa que él dijo en una conferencia. Todo salvo la tierra, todo lo que hay, todo, ¿no? Los edificios, los vehículos, las fábricas, todo, ¿no? Y hasta los pañales de los bebés, ¿no? Y él decía, y el coste que ha tenido esto, ¿no? Estaba justificado. Y aquí yo me hago la misma pregunta, ¿no? Es decir, pues más allá de que tú hagas un documento, si te pones a emprender acciones para ir por delante de manera forzada, ¿no? Y para ganar siempre la carrera y vienes desde el gobierno y tal, y otra, y otra, y tal, eso a la larga tiene un coste altísimo, porque es que hace no mucho estábamos hablando del proyecto Astra, no sé qué historias, que eran decenas de miles de millones de dólares y tal, y ahora otra nueva, y así, ¿no? Y se propone esa carrera en la que te estás gastando un dineral y dices, ¿para qué? No es por rentabilidad de negocios de las empresas, porque jamás estaría justificado hacer ese tipo de inversión tan brutal y tan descomunal, ¿no? Y cambiar leyes para poner ahí un data center donde marinador y no sé qué. O sea, es una cosa, a mí me parece un poco loca. O sea, va más allá de... Va en contra, además, de una cosa que defienden mucho los americanos, que es el tema del libre mercado y todo esto. Sí. Y sobre todo es que es no sé, o sea, no sé las inversiones que hay detrás de este último movimiento, pero claro, una cosa es que el gobierno apoye y otra cosa es que quiera aplastar a cualquiera a base de... Pero yo creo que después hay el tiro por la culata. Hay que tener cuidado con estas historias. No tiene el control supremo de momento y hay muchas cosas que no pueden, de hecho no pueden controlar, tienen que aprender a vivir con ello. Y creo que hay menos barreras que, por ejemplo, si hablamos de la carrera espacial y muchos más players que pueden entrar aquí. Totalmente. Totalmente. Vale, vamos a hacer una más, pero rapidito, porque ya nos está yendo esto de madre, ¿eh? Habláis Se mucho. nos va. Yo estaba callado todo el rato aquí. Y bueno, sobre todo porque va un poco en la línea de esto, que hablemos un poquito de uno de nuestros temas favoritos, que es el AI Act o la normativa europea de inteligencia artificial, que es una cosa, pues ya sabéis que es súper divertida y que nos gusta traer aquí al podcast para que vayáis con buen sabor de boca. Lo dejamos así para el final, ¿no? Y bueno, básicamente de lo que yo venía a hablar es que pues desde la Unión Europea se ha publicado un nuevo código de buenas prácticas que contiene una serie de directrices, ¿no? Ya para que te empieces a amoldar a lo que va a ser la normativa, ¿no? De hecho, la normativa entra en vigor de manera efectiva ya, ¿no? Sí. El 2 de ¿Cuándo agosto. El 2 de agosto, así, en veranito. Eh, entonces, bueno, pues junto con esto, pues se publican un código, ¿no? Con una serie de directrices que las directrices son voluntarias, ¿vale? Luego, lo que tienes que cumplir de la ley no lo es. Las directrices para ayudar un poco a los desarrolladores a adaptarse a AI, ¿no? Este nuevo código de buenas prácticas de propósito general, pues un poco lo que subyace del propósito de publicar esto es reducir los costes administrativos y que pueda tener gente que a lo mejor pues, no tenga grandes departamentos para gestionar esto y tal. Y te dicen, bueno, pues si lo haces así, pues te puedes ahorrar problemas que pueden venir después. No te garantiza nada, ¿vale? Pero digamos que es una buena manera de guiar tus esfuerzos en IA. Y se basa mucho, tiene mucho foco en lo que son modelos de IA de propósito general, es decir, los que pueden desarrollar varias tareas, que ya todos sabemos de lo que estamos hablando aquí. ¿Vale? Entonces, pues de lo que habla básicamente, no voy a profundizar mucho en esto, pero habla de una serie de obligaciones para lo que serían modelos, digamos, de riesgo sistémico, y es que pues tienes que hacer evaluación continua,
la protección contra accesos no autorizados y amenazas internas. Tienes que documentar. Todo esto sale de la IA, ¿no? Pero ya te lo dicen. Documenta los datos internos de entrenamiento, los procesos que has seguido, las fuentes que tienen esos datos, quién tiene los derechos, quién tiene la propiedad del modelo, cuál es el consumo energético, cuáles son los métodos de prueba, cuáles son tus, digamos, políticas frente a posibles incidentes, etcétera. Y claro, cuando uno empieza a leer todo esto, pues si trabajas en un banco, pues te parece normal. Pero para empresas, digamos, pequeñas, y el tejido empresarial, al menos en España, está compuesto esencialmente por pymes, pues esto se hace un poco bola. Y yo creo que está bien leer el documento para darse cuenta un poco de cómo es lo que se nos viene encima con el AI, que no es ninguna tontería, ¿no? Todavía no se han mencionado, o al menos no se menciona en el documento, información sobre sanciones concretas, ¿vale? Pero sí que se habla, se advierte de que incumplir pues va a requerir de un montante considerable. Bueno, entonces también mete un poco de miedo. Ya sabéis que las multas en estas cosas pues dependen un poco de la implementación que se hace en cada país y las puedes ligar pues a la facturación de tu empresa o pueden ser cosas fijas y tal, ¿no? Eso ya se decide en cada sitio. Pero vamos, que te pueden dar, igual que pasa con la RGPD, pues te puede llegar una... O con el tema de accesibilidad, ¿no? Que también entra en vigor ahora en verano de manera fuerte y tal, pues te pueden dar una buena. Entonces, al final, todo esto genera críticas y gente que se sube al carro. Entonces, por ejemplo, Microsoft, OpenAI y Mistral pues ya han dicho que sí a todo y que ellos van a cumplir y qué tal, pero Meta, que tiene su particular guerra con la Unión Europea, pues ya ha dicho que esta regulación va por el camino equivocado y que ellos tal y cual, y bueno, pues harán lo suyo para intentar que esto no salga adelante, ¿no? Y luego, pues como ya hicieron, no poner a disposición de la población europea los modelos multimodales y tú te comprabas Ray-Ban Meta y no podías preguntarles cosas, y todo esto va cambiando poco a poco, pero como que viene con retraso. Y aparte de esto, pues hay un consorcio de directivos de muchas empresas importantes de Europa que han pedido ya activamente, todo lo típico de me pongo a reunir firmas, pero solo en los despachos de los CEOs o en las juntas directivas, han reunido unas firmas para intentar que todo esto se retrase 2 años, porque se entiende que no estamos preparados para absorber una legislación así, una normativa así, y esto es un peligro para la competitividad, ¿vale? Esto es un poco la consecuencia de todo esto. Así que nada, AI, amigos. De nuevo. Además, todo súper congruente, como siempre. Te ponen algo voluntario, pero que en la práctica es obligatorio. Arriésgate a no hacerlo. A ver qué es lo que pasa. Y para empresas grandes y para startups también, o para pymes en general, ¿no? Es un poco de todo. Con lo que decías de Meta, ellos llegaban a decir, lo leí en algún sitio, llegaban a decir que el código va todavía más allá de la ley y que es mucho más estricto que el propio AI Act, ¿vale? Este código de buenas prácticas, al menos era su interpretación. Y luego también se quejaban de que introduce de alguna forma una serie de medidas más duras para modelos que ellos llamaban como de riesgo sistémico o algo así. Y se referían a modelos frontera, pues por ejemplo GPT-5, que está a punto de salir, o Gemini Ultra, o estos que están ahí en medios, y parece ser que esos son los que tienen un poco más de riesgo. Pero claro, ¿quién decide cuál es ese umbral? Es lo de siempre. ¿Dónde está ese
ese riesgo sistémico, GPT-5 lo es o no, porque GPT-4,5, por decirlo así, no lo es, o va a ser siempre el último que haya. Hay un montón de cosas ahí. Y luego, bueno, pues también se metía en algún otro tema que hemos llegado que hemos traído al programa unas cuantas veces, el tema de Fuiste tú, Lu, si no recuerdo mal, que era lo de ¿con qué entrenamos? ¿Qué pasa si entreno con libros públicos, no? Aunque los haya comprado, o con contenido que esté público en la web, de quién es, ¿no? ¿Qué derecho tengo a hacerlo? Pues si está restringido, y en Estados Unidos veíamos que ya había habido alguna resolución al respecto, pues aquí parece que todavía mucho más. Entonces, al final, es lo de siempre, donde antes hablábamos de impulso en Estados Unidos con todas sus pegas, aquí se habla de freno a la innovación también con la otra cara de la moneda. Y efectivamente son dos noticias que la una sin la otra pues tienen todavía menos impacto. Sí. Y lo malo, pues que no es a nivel global. O sea, yo me imagino un emprendedor que quiera hacer algo con IA, un sistema un poquito que no sea básico, un chatbot o cualquier cosa, pues ¿dónde va a preferir hacerlo? ¿En España, en Europa o en un país donde no tengas control y tengas un montón de posibles clientes? Andorra siempre. Sí, Es el en mejor las sitio. Islas Galápagos. Pues en las Caimán, que ahí habrá un montón de cuentas bancarias abiertas. Pero bueno, yo me he peleado ya con el artículo 50 y la verdad que la redacción y cómo explican un poco los riesgos y tal, deja mucho que desear porque es demasiado abierto y eso es un peligro. O sea, obviamente es muy complicado cerrar pues este caso, es este artículo, porque hay millones de usos y eso es un problema. Pero bueno, ya veremos a partir del 2 de agosto las multas y cómo va a ser. Lo importante es intentar hacerlo bien y seguir la ley, porque es lo que hay. O sea, o sigues la ley Totalmente. o 50 millones de multas. O sea, no hay otra. Totalmente. Pues nada, seguiremos informando aquí. Esto no se va a quedar aquí. Pero bueno, estos movimientos es bueno conocerlos y formar parte de este proceso de abrazar la inteligencia artificial para aportar más valor, para mejorarnos como profesionales, etcétera, y tendrá estas servidumbres que irán evolucionando también. No Sí. se quedará la cosa aquí. Pero bueno, es bueno conocer el estado actual, sobre todo si quieres hacer cosas hoy. Sí. Así que nada, pues oye, muchas gracias chicos por haberos pasado hoy. Gracias a todos aquellos miembros de la audiencia que hayáis llegado hasta aquí. Estéis en la playa o allá donde estéis, o estáis cerrando todo para iros cuanto antes de vacaciones, disfrutad del mes de agosto. Nosotros seguiremos por aquí dando guerra seguramente para que tengáis recursos para conciliar el sueño. Y nada, pues nos vemos en la próxima, chicos. Un placer. Un abrazo a Gracias. todos. Que vaya bien. Hasta la próxima.